El Señor es grande, el Señor es poderoso, para siempre su misericordia y nosotros nos gozamos con Él. Estamos en la presencia del Señor, continuamos, hemos estado en la alabanza, en la adoración, nos hemos gozado en la presencia de nuestro Dios y su presencia no se ha ido, hermano, no porque nosotros dejemos de cantar, el Señor se ha ido, su presencia continúa, el Espíritu Santo sigue presente en medio nuestro y continúa en su lluvia de bendición sobre cada uno de nosotros. Si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, estuviéramos viendo esas gotitas, ¿verdad?, de lluvia fresca que caen sobre nosotros. Así que yo te invito a que no saques tu paraguas, sino que dejes que el Señor te empape, te sature, te llegue toda esa unción preciosa hasta lo más profundo de tu ser. Así de esa forma nos gozamos. Y es tiempo de abrir la Escritura, es tiempo de entrar en la palabra de Dios, es tiempo de gozarnos ahora nosotros a través de la revelación preciosa de esa inspiración que tuvo el Espíritu Santo sobre todos los libros de la Biblia. Y hoy en especial vamos a hablar de un tema que está en el libro de Eclesiastés. El predicador, como se le conoce a Salomón, el predicador escribió este libro de una inspiración increíble y muchas veces fuera de tiempo, fuera del tiempo donde él estaba, pero a nosotros se nos ha permitido disfrutar este libro a través de la unción del Espíritu Santo. Y yo quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1, donde nosotros vamos a ver precisamente el tema del día de hoy, que tiene que ver con echar tu pan sobre las aguas. Así que si ya lo tienes, vamos a leerlo juntos. Si no tienes en tu Biblia, lo puedes ver aquí en pantalla. ¿Listos? Dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan, dice el predicador, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Y de esto es de lo que nosotros vamos a estar hablando. Y vamos a estar hablando de ser de aquel que tiene un corazón generoso para agradar a Dios. Tener un corazón que suelta de las mismas bendiciones con las que ha sido saturado, con las que ha sido llenado. Y nosotros vamos a ver, hermano, que generosidad no solamente tiene que ver con dinero. La mayoría de las personas en lo común, cuando dice sé generoso, quiere decir que seas desprendido en tus bienes, en tus posesiones. Pero no es solamente dinero, sino hay mucho más. Y vamos a descubrir que ser generoso tiene que ir mucho más allá de solamente lo que es la cuestión monetaria o la cuestión de bienes, ¿sí? O de lo que me sobra. No se trata de lo que te sobra, sino se trata de ser generoso. Ser generoso agrada a Dios. Y vamos entonces a adentrarnos en esto. Y de este mismo concepto habla la Escritura hacia nosotros, diciéndonos qué es lo que significa echar el pan sobre las aguas. El concepto es sembrar sin tener ninguna esperanza de cosechar. Algo que está quizás completamente fuera de nuestro concepto natural de las cosas, ¿no? Porque qué sembrador, qué granjero va y siembra y dice, pues yo voy a sembrar, pero no creo que vaya a cosechar nada. No, sino que tú siembras siempre buscando cosechar algo. Pero aquí está hablando de algo más allá. Está hablando de sembrar donde no puedes cosechar. En el concepto de lo que es la agricultura en la Escritura, el Señor hablaba muy claro de la generosidad. Y cuando hablaba de la generosidad decía, siembra tus terrenos
llénalos de semilla, cuídalos, y cuando coseches, no busques hasta el último manojo. Si algo quedó, déjalo, porque será provisión para el huérfano, la viuda, el pobre y el forastero. Así que de esto habla la generosidad, pero va mucho más allá. Y el predicador, aún antes de que nosotros conociéramos lo que era la gracia que fue introducida después por el Señor Jesucristo, aunque la gracia ya era, la gracia siempre ha sido, pero nosotros envolvimos el tiempo en la ley. El Señor permitió que el hombre viviera bajo el concepto de la ley como en un paréntesis. Pero la gracia, hermano, la gracia está desde antes de la ley y después de la ley. Y estas palabras son dadas para que nosotros entendamos que el Señor quiere que nosotros seamos generosos más allá y fuera de lo que es la ley. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar un momento. Espíritu Santo, damos muchas gracias por todas las bendiciones, Señor, recibidas hasta este momento, pero nuestro corazón, Señor, nuestro ser pide más de ti, Señor. Queremos conocerte más, queremos adentrarnos más, Señor, en tu profundidad, en tu dimensión, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento a la palabra. Y Señor Santo, quites también de esa misma forma todo impedimento y distracción para que seamos atentos a tu palabra. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bendecimos a todos ustedes que nos ven a través de este medio y damos gracias a ustedes por sus oraciones y queremos que sepan que están también en nuestras oraciones. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Pues bien, hermanos, ¿qué significa este concepto? ¿Qué quiere decir echar el pan sobre las aguas? Cuando tú vas y estudias un poquito acerca de este concepto, te pueden llevar al tiempo de Egipto, donde los egipcios hacían esto. Cuando el río inundaba los terrenos y todavía estaba el agua sobre los terrenos, ellos echaban semilla. Era una forma un poco rara de sembrar. Lo que pasa es que ellos echaban esa semilla que flotaba o quedaba sobre las aguas y después ponían a los bueyes y a los animales a andar sobre ese terreno y ellos mismos con sus patas que les llegaban a veces hasta la rodilla de los animales, sumían la semilla y cuando bajaban las aguas pues ya quedaba sembrado. Pero mucha de esa semilla no era llevada también por las corrientes, de una forma un tanto rara al concepto de los israelitas, un tanto rara de sembrar. Pero no se trata solamente de eso, eso es algún concepto que alguien tomó para descifrar qué es echar el pan sobre las aguas. Ahora, no está hablando de echar migajas de pan, no está hablando de echar, ¿cómo le llaman ustedes? Bolillos o virotes o pan de caja, no está hablando de eso. Pan en la Escritura se menciona por lo general como semilla, ¿sí? Esta es la semilla o el sustento. Cuando tú oyes hablar de pan en las aguas, por eso dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Esto es el sustento para tu vida, ¿sí? Yo soy la semilla, yo soy el pan, yo soy el sustento para tu vida. Este pan es la semilla y habla de provisiones y dinero, pero también, hermano, habla de estas otras cosas que están junto con ella, que son enseñanza, reconocimiento y honra. Tú puedes dar de lo tuyo generosamente en enseñanza. Hay quienes aprenden y tienen mucho conocimiento, pero no lo dan. Lo reservan. Así, por ejemplo, la receta del pastel de la abuela no lo dio a nadie. Ninguna de las hijas ni ninguna de las nietas lo sabe. Se quedó ahí y se perdió ahí. La receta de la cochinita o del mole de la abuela o de la bisabuela se quedaron perdidas.
Hay secretos que van y se guardan y tienen mucho valor, como el de la mezcla de pan para hacer el empanizado del Kentucky Fried Chicken. Es una fórmula secreta. Ha pasado solamente a algunos pocos. Los empleados no la hacen, la usan. Ya les vienen los paquetes y solamente la usan. No conocen la fórmula. Es un secreto bien guardado. Esta enseñanza, cuando tú conoces algo, tú puedes dar esa enseñanza y ser generoso de esa forma. O reconocer a alguien. Muchas veces hace falta mucho el reconocimiento, y me refiero yo sobre todo en las familias. Casi siempre los hijos reciben, ahora en estos días reciben mucho más reconocimiento que el que realmente deben de tener. Entonces, están llenos los estantes de los niños de trofeos y de diplomas, pero ninguno tiene sentido. Debe de ser un reconocimiento legítimo, algo que realmente salga de nuestro corazón. Reconocer a una persona por lo que hace o por lo que es. Muchas veces en la vida normal, en el mundo, nosotros reconocemos a gente que nunca fue a la universidad, pero se les da un título honorario, porque han ejercido por muchos años en una materia, aunque nunca fueron a la universidad, se les da ese título honorario o ese diploma honorario. Reconocimiento a lo que es o ha aportado esa persona. Y la honra. En la Escritura habla de honra a tu padre y tu madre, y tendrás largos días sobre esta tierra. Es uno de los mandamientos con bendición. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? ¿Qué quiere decir cuando dice honra? Quiere decir darles su lugar. Darles su lugar. No porque estén viejos, sino se les da su lugar porque son precisamente lo que son. El lugar, el reconocimiento, la honra debe de ser dada de esta misma manera. Pero vamos a dejar esto porque esto muchas veces es lo que se da. Pero cuando habla de las aguas, sí, ya vimos nosotros lo que es el pan. Las aguas quiere decir, da esto sobre aquel que tiene necesidad. Sobre aquel que tiene necesidad. Y en la Escritura, cuando tú vas a la palabra, a la ley, nosotros leemos que Dios mismo tiene identificados a 4 grupos especiales de gente que va a tener necesidad. Primeramente el pobre. Y dice en la Escritura, siempre habrá pobres alrededor de ti. Pero si tú teniendo y pudiendo hacer una provisión, o tú pudiendo hacer una bendición para alguien, cierras tu casa, cierras tu vista y pasas de largo, dice, ten cuidado porque el pobre puede clamar a Dios y el Señor lo oirá. Y tendrás consecuencias. El pobre siempre va a estar. Y hay muchas formas por las cuales una persona puede ser pobre, y no vamos a entrar en todo eso. Simple y sencillamente, un pobre es aquel que no tiene medios para subsistir. ¿Sí? Es aquel que no tiene, quizás tiene la fuerza, pero no la oportunidad de trabajo. O quizás tiene trabajo, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces no puede recibir remuneración por lo que hace. Entonces es una persona pobre. Pero de estos tiene cuidado Dios. También del huérfano y la viuda. El huérfano y la viuda son personas muy vulnerables en lo que es la sociedad.
sobre todo en la sociedad de Oriente. Una viuda no tiene representación de su marido, y si no tiene hijos que sean mayores, tampoco tiene representación. Por lo tanto, no puede ni aún exponer sus casos. Tiene que buscar quien lo exponga por ella. No tiene derechos, no tiene nada. Es prácticamente, queda fuera de lo que es las bendiciones de una sociedad. Pero Dios tiene cuidado de ella. El huérfano es semejante, porque no tiene quien le proteja, no tiene quien le abrace, no tiene quien le provea. Por lo tanto anda mendigando. Y el forastero es aquel que viene de fuera, aquel que no tiene quizás oportunidad de trabajo, ha venido y quizás de un largo viaje y llega a esta sociedad y no tiene medios para subsistir. Dice, también de ellos tiene cuidado el Señor. ¿Y por qué tiene cuidado el forastero? Dice, porque ustedes fueron forasteros en la tierra y yo tuve cuidado de ustedes. Fuisteis forasteros en Egipto y yo tuve cuidado de ustedes. Así que de estas 4 personas principalmente habla de echar tu pan sobre las aguas, dar a ellos. Y tú vas a decirme, bueno, ¿y cómo yo sé a quién dar? A cualquiera que vea yo que está pobre, a cualquiera que está... No, hermano, tú tienes que también tener discernimiento. Tú tienes que dejar que el Señor... No es por vista. Si tú te fijas, hay muchísimos pobres, como cuando estuvo Jesús, dice el apóstol, cuando estuvo el Señor, había muchos enfermos, pero no a todos sanó. Y había muchos pobres y no a todos los levantó. Y había muchos ciegos y no todos tuvieron vista. Es por discernimiento. Y es cuando el Señor te indica. No es que tú vayas y vayas con tu manojo de billetes a ver a dónde lo das. No, hermano. Hay que ser también sabios en esto. Y esto es cuando el Señor te ponga. Ahora, tú no puedes dar si tú no tienes. La generosidad se da cuando tú tienes, no cuando tú no tienes. Si tú no tienes, bueno, entonces primero tienes que adquirir, ¿cierto? Entonces, deja que sea el Espíritu Santo quien te guíe a esto. Vamos a ir de nuevo a la Escritura y vamos a ir al libro de Deuteronomio. Aquí en Deuteronomio nosotros vamos a ver a estos 4 grupos, pero también quiero que nosotros encontremos y descubramos qué es lo que el Señor nos habla. Y vamos a ir al capítulo 15 del libro de Deuteronomio. Y vamos a comenzar en el versículo 7. ¿Sí? Si ya tú tienes la Biblia en el capítulo 15, versículo 7 del libro de Deuteronomio, dice entonces de esta manera, dice, si hay un menesteroso contigo, un menesteroso es una persona en necesidad, dice, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, dice, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo, el 7º año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y continúa diciendo, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea,
bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque está hablando del séptimo año. Entonces, nosotros estamos viendo este concepto que tiene el Señor, que nos está dejando saber aquí, de lo que es ser o dar con liberalidad a tu hermano, y no detengas tu mano si tú encuentras a alguien en necesidad. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él ve que tú eres una persona generosa, entonces Él te va a prosperar en todo lo que hagas y va a prosperar el fruto de tu trabajo. Fíjate que no está hablando de diezmos y ofrendas, sino está hablando de ser una persona generosa. Tú puedes ser generoso sin dar dinero, ¿sabías? Tú puedes ir, por ejemplo, y a atender la necesidad de un vecino o de una persona, de una viuda que no puede cortar la yarda en su casa o que no puede ir al mandado porque no tiene medios para hacerlo, y tú puedes llevarla y traerla. Tú puedes aún pagar un poco más. Quizás ella solamente le alcanza para una docena de huevos. Tú puedes comprar otra docena y darla. En muchos negocios de supermercado, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos tienen unas bolsas que tú puedes comprar, pero no te vas a llevar. Son bolsas de mandado que tú puedes pagar y ellos las van a entregar a gente en necesidad. Es un concepto que no se da en muchos lugares, ni tampoco lo hemos visto en muchos países, pero aquí es algo común porque la gente es generosa. Ahora que vino el huracán que estuvo pasando cerca del sur de este país, inmediatamente, aún días antes que llegara el huracán a este lugar, ya había camiones en ruta con bastantes provisiones, agua y otras cosas que eran de primera necesidad. Ya estaban en rumbo, ya estaban yendo para allá. El pueblo de Dios, cuando es generoso, no espera que le digan, hey, da, sino que ellos vienen y ya traen y dicen, y esto lo traigo porque yo quiero ser bendición a alguien más. Hermanos, por eso el ministerio de misiones tiene tanta fuerza. Porque hay mucha gente que es generosa en su dar. No es de otra forma, sino lo están haciendo porque hay una generosidad en ellos. Dice, con liberalidad abrirás tu mano al hermano, al necesitado y al pobre en la tierra. Lo cual nos lleva a algo que quizás ustedes leyeron pero no se dieron cuenta. Y está diciendo que no tengas... que no estés viendo el séptimo año que está cerca. Y es que hay un concepto que nosotros tenemos que entender para que comprendamos esta parte, y es lo que tiene que ver con la ley de prestar. ¿Sí? Hay una ley que tiene que ver con prestar. Ahora, yo te digo algo, hermano. Si tú puedes, da y no prestes. Si está en tu alcance, no prestes, no des a alguien esperando que te lo regrese, sino dar. Y si llegas a prestar, hazlo con esa convicción en ti mismo de que no vas a recibir nunca lo que has prestado. En lo personal, yo recomiendo no prestar. Si alguien viene y te dice, préstame porque no me alcanza, dile, sabes, yo no te voy a prestar, pero lo que puedo te doy. Como dijo Pedro y Juan, dice, lo que tengo te doy. ¿Sí? Y el Señor añada, no me debes esto,
pero no te lo estoy prestando. En el concepto que ellos tienen de prestar, había esto, dice, tú puedes prestarle a tu hermano, pero el séptimo año, al final del séptimo año, cada 7 años, dice, si no te ha pagado la deuda, automáticamente al final del séptimo año, la deuda queda saldada, no te debe nada. Y entonces había muchas personas que estaban contando, dice, bueno, pues está cerca el séptimo año, estamos en el año sexto. Dice, si yo le presto, pues se acerca el séptimo año, se va a hacer que no tiene, y entonces al final del séptimo año, pues la deuda no va a ser ya. Dice, no lo hagas, no pongas eso en tu corazón. Por eso dice el Señor, ve más allá. No te duela, dice, no te duela el dar. Que no te cueste el dar. Porque mira, déjame decirte algo. Si tú puedes dar, es porque el Señor te ha dado para dar. ¿Sí? Si está en tu capacidad ahora, fíjate bien, nunca dice que tú des o busques dar cuando tú no tienes o cuando tú no puedes. Sino siempre Dios te va a dar para que tú cubras tus necesidades y siempre, yo no sé, esto es una fórmula que tiene Dios, siempre tiene un extra. ¿Qué vas a hacer con ese extra? ¿Qué vas a hacer con eso? Tú lo puedes invertir echándolo sobre las aguas. El Señor va a prosperarte, el Señor va a traerte. Hermano, porque una persona que es generosa, una persona que tiene eso, es como Dios, que teniéndolo todo, lo dio todo y mucho más. Siendo Dios quien fue, no escatimó dar aún a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo dio todo y mucho más allá, porque dio su vida propia para que tú y yo tengamos vida. Y si tú y yo estamos aquí, hermanos, porque Dios nos ha dado prosperidad de alguna forma, y podemos nosotros también ser generosos en eso. Y como les digo, hermano, no nada más se trata de ver tus cuentas de banco y ver cuánto tú puedes dar. No, hermano, sino tiene que ver que esté en ti una disposición de atender al necesitado. Muchas veces el necesitado no te va a decir soy pobre, viuda, huérfano o forastero. Pero el Espíritu Santo te puede decir, esta es una persona que tiene mucha necesidad. Acércate a ella, dale una palabra, ora por ella. Siempre hay algo que tú puedes hacer. No necesariamente tiene que envolver el dinero. En muchas ocasiones el Señor nos ha puesto a pagar cuentas para alguien más. Nos ha dado el poder pagar al que está enfrente en la caja registradora. Nos ha dado el poder bendecir en una propina que es más allá de lo que vale el plato que estás comiendo. Pero no lo haces porque tú quieres sentirte muy tremendo diciendo, ay, fíjate qué bueno soy yo. No, hermano, esto es algo secreto entre tú y Dios. Pero si el Espíritu Santo te pone a hacerlo, hermano, hazlo. Hazlo, siempre ten algo extra, un guardado extra para este tipo de cosas. Porque el Señor va a querer que tú seas bendición. Y sabes también, porque Dios quiere bendecir tu vida. Al que da, se le dará y se le añadirá más. Pero el que guarda y el que retiene, aún lo que tiene se le será quitado. Tengamos cuidado, hermano. El hispano viene de una etnia que le gusta acaparar y guardar todo. Tenemos llenos los desvanes, los sótanos, los closets, los garajes, los cuartos de atrás. No sé si se fijan, pero una vez tú tienes en tu patio, haces un pequeño cuartito. Y dices, bueno, porque voy a poner lo que ya no cabe aquí en la casa. Y lo llevas para allá.
Al rato tienes necesidad de otro cuartito para poner que ya no cabe en ese cuartito. Lo que pasa es que nunca sabes qué tienes en ese cuartito, porque ya hace tiempo que lo pusiste ahí. Hace tiempo que yo le dije a mi esposa, voy a poner esto en el ático, en el techo, en la parte alta de la casa. Y como cerramos ese acceso por mucho tiempo, ahí hay cajas, pero no sé qué hay. Tengo que subir un día, bajarlas y deshacerme de ello, pero no sé qué guardamos. La verdad es que no sabemos. Tenemos que ser ya conscientes de estas cosas. Y hermano, por eso hay lugares, ¿sabes qué? Suelta, limpia tu casa, haz tu limpieza, como dicen, limpieza de primavera o limpieza de otoño, no sé. Haz limpieza. Hace unos días le dije a mi esposa, ya es tiempo de limpiar mi closet. Y saqué como 5 o 6 bolsas de ropa que ahí estaba, pero ya no me la pongo. Ya no me la había puesto. Y las tenía porque están bonitas o porque están buenas o porque estaban en la tintorería, pero no las uso. Entonces dice que sean de bendición para alguien más. Y ahí están. Y hermano, yo te invito, más allá de vender lo que tú tienes, dalo, dona lo que el Señor te va a traer mucho más. Amén. Bien, Dios es el que recompensa. Entonces, Dios es el que recompensa tu generosidad, ¿sí? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 11. Libro de Proverbios, capítulo 11. Vamos a ver que también esta palabra está dada para nosotros, que tiene que ver con la recompensa que Dios da por ser una persona generosa. ¿Sí? Proverbios 11, 24 y 25. Solamente vamos a leer estos dos versículos, 24 y 25. Dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será que prosperada. Y el que riega, que también será regado. ¿Sí? ¿Qué tanto tú quieres recibir? Bueno, ¿qué tanto tú vas a dar? Ya se los he compartido antes. Tu mano, y yo tengo mano un poco grande, pero tu mano, en comparación a la mano de Dios, es muy pequeña. Pero llena tu mano y da. Que el Señor llenará su mano, que es mucho más grande, y te bendecirá. Con liberalidad da, ¿sí? El que reparte se le añade, y el alma generosa será prosperada. Mira, muchos tienen muchas fórmulas para ser prosperados. Haz inversión aquí o allá. Lleva esto, haz este negocio, haz aquel negocio. Guarda tu dinero, busca esta inversión. Hermano, yo te digo una cosa. ¿Tú quieres realmente ser prosperado? ¿Tú quieres ver tus cuentas crecer? Empieza a ser un dador alegre. Empieza a descubrir esto. Y ahora, yo te lo digo, no lo hagas con ese fin. Pero el Señor mismo, cuando tú lo haces, cuando tú empiezas a dejar de preocuparte en ti, sino ver al pueblo de Dios, a los demás, y preocuparte por ellos y empezar a pedir, Señor, prospera a mi vecino, a mi primo, o a mi compañero de trabajo, bendícele, Señor, prospérale, auméntale el salario. Y despreocupadamente, sin pensar en ti, el Señor va a empezar a ver eso y decir, wow, aquí hay una persona que es generosa. Le voy a dar la oportunidad de ser aún más generosa. El que tiene y da, se le añade para poder seguir dando. Pero el que lo retiene no.
Esto complace al Señor en gran manera. Si hay algo que complace al Señor en gran manera es que tú veles por las necesidades de tu prójimo. Y cuando digo prójimo, hermano, no solamente nos referimos a aquellos que tienen tu mismo color de piel o aquellos que hablan tu mismo idioma o aquellos que son parte de tu familia. Porque este concepto, cuando vino el tiempo de Jesús, los fariseos tenían bien claro esto: quién es tu hermano y quién es el que no es tu hermano. Entonces dice, cuando habla de prójimo, está hablando de alguien que es como tú, que cree en lo mismo que tú, que piensa como tú, que tiene tu mismo idioma y tu misma tez. Ese es tu hermano, pero el griego no es tu hermano, ni el romano es tu hermano. Y Jesús vino a decir, tu prójimo es cualquier persona que es hecho a la semejanza de Dios, no importando el color o el idioma que hable. Velar por las necesidades de tu prójimo, sobre todo si es pobre. Cuando hablo de pobre, es pobre, huérfano, viuda, forastero. Aquel que tiene necesidad. Velar por sus necesidades. Dios ve esto y te va a llenar de bienes para suplir esas necesidades. Cuando tú estás buscando, cuando tú vas y tienes tu vista atenta, no en lo que tú puedes adquirir, pero en lo que tú puedes bendecir. Puedes comenzar con el grupo de la iglesia, o puedes comenzar con el grupo que está cerca, en tu casa, en tu misma familia. Y Dios irá ampliando esto. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo no teníamos hijos, nosotros tomamos el reto, no el reto, pero la bendición más bien, de bendecir a través de un programa de misiones. Y conocimos a Elvita, una niña que estaba en otro país, que nosotros no conocimos. Por un año nosotros estuvimos mandando ofrenda y recibíamos de vez en cuando una cartita de agradecimiento. Eso llenó nuestro hogar. Cuando vino nuestra hija y se terminó ese programa, nosotros pudimos ahora ver cómo el Señor continuaba bendiciendo nuestras vidas. Y no fue la única vez que lo hicimos, pero ese fue en nuestro inicio como pareja. Elvita Guanaco, Quispe, no sé, tiene más que la edad de mi hija. Yo creo que está rondando ya los 30 y algo. Sí, porque estaba chiquita cuando nosotros tomamos esa bendición y seguimos bendiciendo su vida, la vida de esta nena, ya quizás una madre con hijos y todo, pero hermanos, es un gozo tremendo, sin esperar recibir. Dice, da de esta manera, sin esperar recibir, porque hay un principio que está en la Escritura, que es el principio de ser un conducto, ¿sí? Ser un conducto, ya sea, si tú puedes pensarlo como una manguera, que es lo más sencillo que hay, puedes pensarlo de esta manera, pero puede ser cualquier tipo de conducto. El agua sale ¿de dónde? De la llave, ¿no? Del grifo, ¿sí? Pero o tú la puedes llevar en una cubeta, que es un conducto, o lo puedes conectar a una manguera y llevar la manguera a donde está la necesidad, ¿verdad? ¿Qué sucede con el agua? El agua va a llegar a donde tú la vas a llevar, ¿cierto? Pero ¿dónde pasó primero? ¿Por la cubeta o por la manguera? La bendición pasa primero por ti, cuando tú la llevas a otro lado. Y mientras más bendices, más pasa bendición. Pero si tú cierras, se para el asunto. Pero si tú abres, continúa. Deja que el Señor te deje
ser bendición a otros, porque la bendición pasa primero por ti. Ahora bien, tú no puedes dar lo que no es tuyo, ¿sí? Lo que tú tienes es don de Dios. Hermano, Dios nos dio vida y nos dio fuerza y nos dio trabajo y oportunidad de trabajo. Y recibimos la remuneración de ese trabajo por lo que el Señor nos da, ¿sí? Porque tú no pudieras haber ido a trabajar si no te da fuerzas para trabajar. O teniendo fuerzas para trabajar y no tienes la oportunidad de trabajar, pues tampoco vas a trabajar. Pero teniendo estas dos cosas, fuerza y oportunidad, ahora el Señor remunera, ¿verdad? Pero lo que es no es tuyo. Porque nosotros lo hemos dicho muchas veces, todo lo mío es tuyo, Señor. Y si es del Señor, entonces, si a Él le place usar lo tuyo de alguna u otra manera, amén. Pero nosotros, Señor, tú eres el Señor de la casa. Señor, tú eres el que bendices mi casa. Señor, yo soy tuyo y todo lo mío es tuyo, pero lo que yo recibo en el cheque al final de la semana es mío. Y empiezas a repartir para acá, para acá, para allá. Y si queda algo y ya no hay otra cosa, entonces yo llevo a la casa del Señor. No, el Señor dice, primero, honra a aquel que te dio oportunidad y te dio fuerza para trabajar. Pero una vez que ya hayas cumplido con eso y hayas suplido la necesidad de tu casa, busca si hay necesidad de alguien más. Para que entonces empieces a poner en acción esa máquina de prosperidad, donde empiezas a soltar y ves que llega más, y sueltas más y llega más, y sueltas. Hermano, esta nación donde nosotros estamos, Estados Unidos, es una nación que sigue y continúa recibiendo bendición porque no deja de dar. Es la primera que se apunta en cualquier desastre mundial, es la primera que se apunta para llevar bendición monetaria, de provisiones o de gente que vaya a ayudar. Es la primera que se apunta. No en pedir, sino en dar y en soltar. ¿Y qué hace el Señor? Sigue produciendo, sigue bendiciendo, sigue aumentando. Pero hay naciones, hermanos, que no dan y siempre están en escasez. Pero una familia que da siempre tendrá una parte que viene de Dios, porque Dios prospera, Dios añade a aquellos que tienen esto. Amén. Vamos a terminar con este pequeño concepto, nada más que pueda pasar acá. Muy bien. Gracias. La generosidad es dar lo que es tuyo, no lo que no es tuyo. ¿Ya? ¿Sí? La generosidad es dar de lo que es tuyo, no de lo que no te pertenece. Sí, yo voy a comprometerme para que mi hija esté dando continuamente, cada mes. ¡No! Es lo tuyo. Y ya regresamos al punto que lo tuyo no es tuyo, es de Dios. Pero no demos promesas de lo que no es nuestro. No empecemos a prometer algo que va de algo. Eso es muy de políticos y nosotros no somos políticos, ¿verdad que no somos políticos? Porque los políticos prometen dar de lo que no tienen. Ellos son muy abiertos a dar mucho, sí, pero siempre y cuando no salga de sus bolsillos. Hermano, ser generoso tiene que ver con buscar en tu alacena. Si tú ves que tú tienes 6 latas y solamente puedes comer 4, lleva las otras 2 a la ¿cómo se llama? A la tienda de ayuda de comida, a la despensa de la comunidad. Si tú puedes comprar 3 latas, compra una cuarta y llévala para allá. Siempre procura, siempre ten en tu mente
el concepto. Mira, muchas veces vas a unas de estas tiendas que venden en gran cantidad, pero no hay manera que tú consumas toda esa cantidad. Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, yo voy a comprar esto, pero lo voy a dividir en 4. No para vender las otras 3 partes, sino para dar las otras 3 partes a alguien más. Eso es ser generoso. Es cuando tú vas y buscas y dices, wow, esto está precioso, esto está tremendo, pero no solamente para mí. Yo quisiera que esto también lo tuviera, o lo adquiriera, o lo lograra alguien más. Así que, hermanos, si tú tienes, y yo creo que todos nosotros tenemos un corazón generoso, aquí ya tienes tú algunas otras cosas para que tú puedas aún continuar, aún llegar a ser una persona que da con liberalidad. ¿Por qué? Porque al Señor le agrada. Al Señor le agrada una persona que da con un corazón alegre. No te estás desprendiendo de nada, sino que estás dando lo que Dios ya te dio. Así que creo que todos somos generosos, pero ahora tenemos la oportunidad de echar nuestro pan sobre las aguas. Buscar que el Señor bendiga. Da sin esperar o sin ninguna esperanza de recibir. Pero ¿sabes qué? Porque Dios es grande y Dios nunca se olvida de lo que tú haces. El Señor va a prosperar y va a darte y va a añadirte. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Espíritu Santo, te pedimos que tú selles esta palabra. Te damos gracias también, Señor, porque tú has sido bueno, sigues siendo bueno y serás por siempre bueno. Señor Santo, teníamos nosotros nociones de lo que es ser generoso, pero ahora sabemos exactamente que está, Señor, esto es algo que te agrada. Esto es algo, Señor, que complace tu corazón, porque somos semejantes a ti, Señor. Y si tú has sido generoso, Señor, nosotros seremos también generosos. Y, Señor Padre, solamente te pido que tú añadas más, como tú lo has dicho, para que nosotros podamos continuar con liberalidad, Señor, dar de lo que es tuyo. Señor Santo, que nunca nos cueste, sino que podamos nosotros ser abiertos de un corazón generoso, Señor, complaciéndote a ti, Señor, y sabiendo que tú, Señor, velas por nuestras necesidades y recibiremos aún mucho más, Señor. Gracias, Señor mío, por poner esto como una parte también de nuestro carácter de Cristo. Te damos gracias, Señor. Sella la palabra en nombre de Jesús. Amén. Amén.